Hola, bienvenidos al canal de Skylight. Uno de los capítulos más importantes dentro de lo que se llama misterios o hechos extraños o situaciones de alta extrañeza son las apariciones, para generalizar, religiosas, pero en realidad las más famosas fueron o son las apariciones marianas. Fátima, Garabandal y otras más que han de alguna manera movilizado a los fieles y también a la Iglesia Católica. Hace unos días, durante la jornada del viernes 17 de mayo, el Vaticano publicó nuevas normas para aprobar apariciones y fenómenos sobrenaturales, estableciendo su entrada en vigor el 19 de mayo del 2024, o sea, hace pocos días. La información se dio a conocer a través de un documento de 20 páginas aprobado por el Papa Francisco y publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Este nuevo documento ha actualizado sus normas sobre el procedimiento que se debe seguir cuando en una diócesis hay presuntos hechos sobrenaturales o apariciones, por ejemplo, apariciones marianas, apariciones de Jesús, estatuas religiosas que lloran, santos que aparecen como fantasmas o mediums que dicen que de alguna manera canalizan a figuras de la iglesia, santos que han expirado. Pero uno de los elementos importantes a estas normas que sustituyen las de 1978 que fueron aprobadas por Pablo VI, a partir de ahora la Iglesia no declarará en relación a si estos presuntos eventos son reales. Como máximo se podrá emitir lo que se llama el nihil obstat en latín, es decir, una afirmación que indique que no hay inconvenientes doctrinales, es decir, la doctrina no se ve afectada en el mensaje que generalmente dejan estas apariciones y tampoco hay evidencias de engaños o estafas al momento de tomarse la decisión de proclamar un nihil obstat. De este modo la Iglesia no entrará en la cuestión respecto a si es un hecho sobrenatural verdadero. Simplemente señalará que hasta el momento no ha tenido problemas que contradigan la doctrina o que contradigan la buena fe de los creyentes. Los procedimientos deben ser claros para manejar estos fenómenos, dice el documento, que en ocasiones han llevado a actos gravemente inmorales o han sido pretexto para ejercer dominio sobre las personas o también cometer abusos sobre ellas. Es decir, que cuando junto a determinadas experiencias espirituales se producen también fenómenos físicos y psíquicos, por ejemplo, que la Virgen llora o que aparece la hostia consagrada, es decir, toda una serie de fenómenos físicos y psíquicos que no puedan explicarse inmediatamente o con el uso de la lógica y la razón, corresponde entonces a la Iglesia emprender un cuidadoso estudio para el discernimiento de estos fenómenos. También debe evaluar la credibilidad y reputación de las personas implicadas, llamémoslo también de alguna manera testigos, así como su equilibrio psíquico, su honestidad, sinceridad, humildad y disposición para colaborar con la autoridad eclesiástica. Los videntes no deben buscar ningún tipo de beneficio, poder, fama o notoriedad, ni presentar alteraciones psíquicas o tendencias psicopáticas que puedan influir en los fenómenos. De alguna manera, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe va ordenando esta metodología o este protocolo para analizar de esta manera el fenómeno de la aparición. El Papa tiene siempre la última palabra para intervenir, aprobar o rechazar un caso en cualquier momento. Es decir, la última decisión la tiene el Papa. Los obispos, en líneas generales, pueden nombrar, o deben nombrar, mejor dicho, una comisión en la que haya por lo menos un teólogo, un canonista y un experto especializado en el tema, que puede ser, por ejemplo, un psicólogo, un médico, un psiquiatra, y tanto un delegado de esa comisión como el obispo emitirán un juicio que será examinado por Roma. Una vez estudiado y emitido el veredicto, el obispo, de acuerdo con el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, hará público su resultado. Otro de los objetivos que persigue este documento es acelerar de alguna manera los procesos a los fines que esta rápida difusión que suelen tener estas noticias, gracias a Internet y a las redes sociales, no movilice a la gente sin el consentimiento, de alguna manera, la aprobación de las autoridades de la Iglesia. Entonces, el Vaticano, en definitiva, tendrá la última palabra en la determinación de la autenticidad del fenómeno. El Papa Francisco, con estas nuevas disposiciones o normas, evita de alguna manera confusiones, fraudes y posibles daños a la Iglesia
y por supuesto a la gente creyente. ¿Qué implica esto? Y bueno, se debe hacer una investigación rigurosa, derecho. Las diócesis deben realizar una investigación exhaustiva, incluyendo entrevistas con los videntes o testigos, análisis de los mensajes transmitidos y una evaluación en general de cuál es la repercusión espiritual de estos hechos. La Congregación para la Doctrina de la Fe tendrá la última palabra, junto con el Papa, para el reconocimiento, como habíamos dicho, de estas apariciones. La Iglesia toma una posición de mucha prudencia. Busca actuar con cautela y discernimiento, evitando una aprobación precipitada de fenómenos que no sean auténticos. Porque está preocupada por la manipulación, es decir, se han registrado casos de personas que fingen apariciones marianas para obtener beneficios personales o difundir ideas erróneas. Preservar también la unidad de la Iglesia, busca evitar divisiones y confusiones entre los fieles ante la proliferación de supuestas apariciones y garantizar que esos mensajes que suele dejar la aparición no vayan en contra de la doctrina y sean auténticos y que aporten a la enseñanza católica. Esto implicará un mayor control de los hechos. Seguramente van a disminuir las aprobaciones de apariciones y fenómenos espirituales y una mayor confianza de los fieles respecto a la autenticidad de las apariciones marianas. Por lo menos esa es la idea. En resumen, estas nuevas normas del Vaticano buscan promover el orden, la unidad y la autenticidad dentro de la Iglesia. En sus conclusiones, el documento establece que el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales puede llevar a conclusiones que normalmente se expresarán en uno de los siguientes términos. El nihil obstat, como lo mencionábamos anteriormente, que no expresa ninguna certeza en cuanto a la autenticidad sobrenatural del fenómeno, reconoce muchos signos de una acción del Espíritu Santo, de una determinada experiencia espiritual, y no se han detectado, al menos hasta ese momento, aspectos especialmente problemáticos o arriesgados. Por ello se anima al obispo diocesano a apreciar el valor pastoral y también a promover la difusión de esta propuesta espiritual, incluso a través de posibles peregrinaciones a ese lugar santo donde ocurrió obviamente la aparición. El prae oculis aviatur, si bien se reconocen importantes signos positivos, se advierten también algunos elementos de confusión o posibles riesgos que requieren un cuidadoso discernimiento y diálogo con los destinatarios de una determinada experiencia espiritual por parte del obispo diocesano. Si hay escritos o mensajes, puede ser necesaria una clarificación doctrinal. La otra alternativa es el curatur, donde se detectan varios o significativos elementos problemáticos, pero al mismo tiempo existe ya una amplia difusión del fenómeno y una presencia de frutos espirituales asociados a él y que pueden verificarse. En este sentido, se desaconseja una prohibición que puede inquietar al pueblo de Dios. En todo caso, se insta al obispo diocesano a no alentar este fenómeno, a buscar expresiones alternativas de devoción y, eventualmente, a reorientar su perfil espiritual y pastoral. Continúa el documento con otra categoría que es el submandato. Los problemas detectados no están relacionados con el fenómeno en sí, rico en elementos positivos, sino con una persona, una familia, un grupo de personas que hacen un uso impropio del mismo. Se utiliza una experiencia espiritual para obtener un beneficio económico particular e indebido, cometiendo actos inmorales o desarrollando una actividad pastoral paralela a la que ya presente en el territorio eclesiástico, sin aceptar las indicaciones del obispo diocesano. En este caso, la dirección pastoral del lugar específico donde se produce el fenómeno se confía o al obispo diocesano o a otra persona delegada por la Santa Sede, quien, cuando no puede intervenir directamente, tratará de llegar a un acuerdo razonable. La próxima categoría es el prohibetur et obstratur, donde dice que, aunque existen exigencias legítimas y algunos elementos positivos, los problemas y los riesgos parecen graves. Por ello, para evitar ulteriores confusiones o incluso escándalos que pueden minar la fe de los sencillos, el dicasterio pide al obispo diocesano que declare públicamente que no está permitida la adhesión a este tipo de fenómeno y que ofrezca simultáneamente una catequesis que pueda ayudar a comprender las razones de esa decisión y a reconducir las legítimas inquietudes espirituales de esa parte del pueblo de Dios. Menciona luego otra categoría que es el declaratio de non supernaturalitate. En este caso, el obispo diocesano es
autorizados por el dicasterio a declarar que el fenómeno se reconoce como no sobrenatural. Esta decisión debe basarse en hechos y evidencias concretas y probadas. Por ejemplo, cuando un presunto vidente afirma haber mentido o cuando testigos creíbles aportan elementos de juicio que permiten descubrir la falsedad del fenómeno, la intención errónea o la mitomanía. A la luz de lo anteriormente expuesto, se reitera que ni el obispo diocesano, ni las conferencias episcopales, ni el dicasterio, por regla general, declararán que estos fenómenos son de origen sobrenatural, ni siquiera si se concede un nihil obstat, sin perjuicio de que el Santo Padre pueda autorizar que se lleve a cabo un procedimiento al respecto. Por eso corresponde, continúa el documento, al obispo diocesano, en diálogo con la Conferencia Episcopal Nacional, examinar los casos de presuntos fenómenos sobrenaturales ocurridos en su territorio y formular el juicio final sobre ellos, que se someterá a la población del dicasterio, incluida la posible promoción del culto o devoción relacionados con ellas. Bueno, hasta aquí hemos llegado en un análisis, si se quiere, superficial del tema, porque es un tema complejo y profundo. Y debemos decir que el tema de las apariciones de origen religioso ha acompañado al ser humano desde los tiempos más remotos. En general, en el ambiente católico, la Iglesia ha tenido siempre una actitud de muchísima prudencia y ha tomado su tiempo para hacer las investigaciones y análisis necesarios para definir si es un hecho, si se trata de un hecho sobrenatural o no. En definitiva, esa es la cuestión que lleva a dilucidar y discernir respecto a los hechos que han acontecido y que tienen un carácter aparentemente anormal o extraño o fuera de lo común. Al que le interese el tema, les recuerdo que en el canal tienen en disponibilidad, son creo que 3 videos dedicados a las apariciones marianas, específicamente a Medjugorje, a Garabandal y a la Virgen de Zeitún. Ahí van a encontrar un análisis que intenté en su momento fuera lo más científico posible, buscando autores serios y de alguna manera tratando de buscar en el testigo qué sensaciones y qué experiencias internas recibían al estar aparentemente en contacto con esa aparición frente a ellos, ¿no? Fenómenos de origen psicológico, parapsicológico, espirituales, epifanías, toda una serie de sensaciones, de emociones internas que marcaron para siempre no solamente a los testigos, sino a los testigos de los testigos, es decir, a la gente que rodeaba a los testigos, a los contactados. Y así me despido de otro enigma que desafía nuestra comprensión del mundo. Si tenés alguna teoría sobre lo que hemos explorado hoy, compartí tus ideas en los comentarios. Y no te pierdas nuestro próximo video, donde analizaremos otro misterio del mundo de lo inexplicable. Y si te gustó este viaje a lo imposible y querés seguir explorando con nosotros, deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo significa mucho y nos ayuda a continuar. Gracias por acompañarme en esta aventura. Hasta la próxima.